Hola a todos y bienvenidos a Genci Responde, un webinar que está diseñado para que sea dinámico, para que sea entretenido, para que sea divulgativo y sobre todo para que sea informativo y aclaratorio. Lo que vamos a hacer aquí es hablar de la nueva norma de envases y residuos de envases, algo que sabemos que está muy de actualidad, sobre todo entre aquellos que se han puesto en contacto con nosotros y entre todos los que tienen algún tipo de interés o presunto interés relacionado con este asunto. Lo que vamos a intentar durante los próximos minutos es responder a todo tipo de dudas e inquietudes. Algunas de esas dudas, algunas de esas preguntas ya las hemos recibido porque lleva bastante tiempo activo nuestro microsite del evento y hemos ido recibiendo algunas cuestiones que vamos a intentar contestar a lo largo de esta jornada. Pero si alguien que ha enviado una pregunta tiene dudas nuevas o si alguien no ha podido enviarnos su cuestión, lo va a poder hacer incluso desde este momento porque ya está activo nuestro chat en el microsite del evento. Por cierto, cuando alguien vaya a depositar ahí una pregunta, verá que hay un pequeño formulario de registro, una pregunta. Es muy interesante que tengamos esos datos, entre otras cosas, porque si hoy, por ejemplo, no nos diera tiempo a responder todas las preguntas, si tenemos esa información, podemos asumir la responsabilidad de contestar de manera autónoma e independiente a todos aquellos cuya pregunta se ha quedado fuera de este webinar. Y ahora sí, vamos a ocuparnos de lo que es lo verdaderamente importante y es hablar de esto que tiene pinta de ser, no lo sé, ahora lo corroborarán o me corregirán los expertos en la materia, una auténtica revolución en el mundo de la empresa aquí en España. Algo que arranca a finales del año 2022 y que coincide con la entrada en vigor del llamado impuesto al plástico. El asunto es bastante sencillo de enunciar, pero yo creo que aquí lo verdaderamente importante y lo complicado es una explicación detallada y eso es lo que vamos a intentar hacer aquí durante los próximos minutos. Con esta nueva normativa, por meternos directamente en materia, las compañías han de hacerse cargo de gestionar los envases en los que comercializan sus productos, incluyendo los envases de uso profesional, es decir, aquellos que se usan en comercios o industrias. Nosotros somos Genci y Genci es gestión de envases comerciales e industriales. Yo creo que solo con el nombre ya tenemos pistas importantes sobre los asuntos que vamos a tratar aquí a partir de este momento. Para hablar de todo ello, contamos con la presencia de dos expertos a quienes yo ya paso a saludar. En primer lugar, a Eduardo de Lecea, director general de los Scrap, Sigaus y Genci. Eduardo, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sigaus es un referente, por cierto, en la gestión de un producto muy concreto, de aceites industriales en España. Genci es el único, esto es importante saberlo y lo vamos a repetir seguramente en los próximos minutos, que ya está gestionando los envases de uso profesional y lo hace en Baleares. Al amparo de esta experiencia y de este conocimiento, Eduardo, te voy a lanzar una primera pregunta que es una pregunta doble o complementaria. ¿Cómo se pasa de gestionar aceites industriales usados a residuos de envases comerciales e industriales? Es decir, ¿qué relación tienen los aceites industriales con los envases? Todo tuyo. En 2021 constituimos Sigaus a raíz de un requerimiento que hizo el gobierno balear a las empresas que teníamos adheridas para que gestionasen, además de los aceites industriales, los envases comerciales e industriales de acuerdo a la normativa balear 8/2019. En este sentido, el gobierno balear nos exigió un compromiso para que nos adaptásemos a la nueva norma nacional una vez que se publicase y bueno, de hecho el 25 de mayo Genci ha presentado la solicitud de autorización para poder operar a nivel nacional. Nos acompaña también en este evento divulgativo otra gran conocedora de esta materia, ella es Ainhoa Lizarbe, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de estos Scrap, de los que hablábamos, Sigaus y Genci. Ainhoa, hola, bienvenida. También para ti una primera pregunta para que casi no te dé tiempo ni a saludar. ¿Por qué surge esta norma de la que estamos hablando y cuál es su fin último? ¿Qué se pretende, piensas tú, conseguir con esta norma?
Bueno, esta norma realmente es la adaptación de la norma europea, una directiva, a nuestro ordenamiento nacional y, por tanto, va a haber una norma similar con diferentes matices en todos los países miembros. En última instancia, este tipo de directivas de la Unión Europea se enmarcan dentro del contexto del paquete de medidas para la economía circular, que básicamente tiene dos objetivos. Por un lado, efectivamente, prevenir, minimizar, reducir la generación de residuos y, por supuesto, garantizar su correcta gestión, pero tiene un doble objetivo, que es el recuperar los materiales y de esta manera reducir la dependencia que tenemos de terceros países en cuanto a materias primas. Está claro que Eduardo y Ainhoa saben de lo que hablan. Está claro que hoy cualquier pregunta que se pueda formular, cualquier duda que pueda tener cualquier espectador de este webinar en este momento, vamos a intentar responderla en los próximos minutos. Porque hay muchas cuestiones pendientes. Por ejemplo, ¿cuántas empresas se ven afectadas por esta norma? O cosas tales como cuáles son las nuevas obligaciones legales a las que tienen que hacer frente y, sobre todo, qué han de hacer para cumplirlo. Estas son algunas preguntas y en el vídeo que viene a continuación no están todas las respuestas, pero sí están algunas pistas. A partir del año 2025, miles de empresas en España han de responsabilizarse de la gestión de los residuos de envases comerciales e industriales. Muchas de ellas aún no son conscientes de lo que esto les va a suponer. Hablamos de las garrafas o bidones en los que comercializan sus productos, pero también de las cajas, palés o film que usan para transportarlos. Genci es el sistema que ya está ayudando a las empresas en Baleares a gestionar correctamente los residuos de estos envases. Sus expertos saben todo lo que las empresas han de hacer para cumplir con sus nuevas obligaciones de gestión de residuos de envases comerciales e industriales. Lo acabamos de ver, son miles de empresas en España las que usan envases y embalajes para comercializar sus productos. Y esto seguramente nos lleva a una pregunta básica, pero no por ello menos importante. Una clave, diría yo, de este webinar. Te la voy a lanzar a ti, Eduardo. ¿Qué se entiende por envase? Bueno, el Real Decreto lo define perfectamente y leo textualmente, ¿no? Es todo producto que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías en cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo. Esto quiere decir que, que los envases primarios, todo lo que pueda contener sólido, líquido o un gas, se considera envase. Todos los que se utiliza para agrupar, digamos, estos envases, como pueden ser las cajas de cartón, se consideran envases, les llaman envases secundarios, o todos los productos que utilizamos para transportar y comercializar estos productos, bien sea un pallet, bien sea el film que agrupa, digamos, todas estas cajas de cartón, o los flejes, se consideran envases. Fíjate que has hablado de muchos envases, hemos pensado automáticamente, según te estábamos escuchando, en diferentes sectores, diferentes actividades, un montón de tareas. De manera, Ainhoa, ¿qué relación tiene el sector de actividad o el tipo de envase que se utiliza con la norma, o esto es irrelevante? Bueno, en esto la norma, al menos en esto, es absolutamente clara. Están afectados todos los envases domésticos, comerciales e industriales, independientemente del sector que los haya comercializado. Y como decía Eduardo, pues independientemente también de cualquier sea de su naturaleza, formato, material o vida útil. Es decir, estamos hablando de muchas empresas, estamos hablando de muchos sectores, y yo creo que a lo mejor quien esté viendo este webinar en directo o quien tenga acceso a este webinar en diferido, pues a lo mejor le ha llegado esta información porque alguien le ha referido este asunto o le ha enviado el enlace para seguir este vídeo y ahora mismo está descubriendo que puede de manera directa o indirecta verse afectado por esta norma. Genci es un sistema que está creado para ayudar a los productores de este tipo de envases comerciales e industriales a que cumplan esas obligaciones. Ainhoa, Genci da respuesta entonces a envases, esto quiero que quede claro, o que tú nos lo aclares, de cualquier tipo o de cualquier sector. Efectivamente, nosotros nos gusta decir que Genci es un scrap multienvase porque queremos dar servicio a todas nuestras empresas con todas las obligaciones y, como hemos descrito anteriormente, la norma afecta a todo tipo de envases y es multisectorial, entre otras cuestiones porque de nuestra experiencia en Baleares tuvimos 3 aprendizajes importantes. El primero es que el residuo de envase comercial e industrial
ya está siendo gestionado y además se está gestionando bien, y curiosamente el comportamiento del residuo, de este residuo, tiene un comportamiento mucho más parecido al de un residuo industrial que al de un residuo de envase doméstico. Y el tercer aprendizaje que tuvimos es que al final, cuando la industria tiene el residuo, el poseedor tiene el residuo, no lo clasifica ni lo diferencia en función del sector del que procede, sino que lo codifica en lo que, bueno, técnicamente se conocen como los códigos LER, que es el listado europeo de residuos, y que esa clasificación no obedece a los sectores que han generado ese envase. Habrá muchos acrónimos, habrá muchas siglas en este webinar, es normal, estamos ante un entorno completamente nuevo, trataremos de aclarar todos los que sean pertinentes, todos los que consideremos que sean muy oportuno hacerlo, porque claro, estamos en un entorno, yo creo que hay una frase que define esta situación, ¿no? El cambio ni gusta ni disgusta, el cambio asusta. Y cuando hay susto, el susto se soluciona con información, y para eso es para lo que estamos aquí hoy. Acaba de decir Ainhoa algo que yo considero que también es muy importante. Genci es en este momento en España el único organismo de este tipo que tiene experiencia, porque viene haciendo lo que se va a necesitar hacer dentro de nada y menos en Baleares. Y esto es, por lo tanto, algo muy importante, que tú puedas salir al mercado con el aval de tu experiencia. Este Real Decreto del que venimos hablando se publicó a finales del año 2022 y aunque la aplicación del régimen RAP, responsabilidad ampliada del productor, no se producirá hasta 2025, ya hay obligaciones a las que hay que dar respuesta. Ya hemos lanzado el asunto, en un instante continuamos, pero hay muchas preguntas, tantas que nosotros también tenemos algunas. ¿Sabes cuáles son tus obligaciones en cuanto a la gestión de envases de los productos que comercializa tu empresa? ¿Cómo te afecta? Quédate con nosotros y te lo contamos en detalle. Preguntas, dudas, como las que nosotros planteábamos en este pequeño vídeo, esta ráfaga, esta especie de cebo del programa. Hemos hablado de obligaciones. Ainhoa, ¿cuáles son específicamente estas obligaciones de las que estamos hablando? ¿Les podemos poner nombre y apellidos? Efectivamente, la norma estructura las obligaciones en torno a 4 bloques. El primero estaría relacionado con el etiquetado y el marcado de los envases. El segundo estaría relacionado con el reporte de información a la Administración con respecto a la puesta en el mercado de estos envases. El tercero sería propiamente lo que conocemos como régimen de responsabilidad ampliada del productor. Y el cuarto estaría vinculado a los envases reutilizables y a los lo que se llaman los sistemas de depósito, de devolución, depósito y retorno. Depósito, devolución y retorno, perdón. Además, la norma indica que esto se puede cumplir de manera individual o colectiva. Nosotros, de forma general, decimos que, salvo excepciones, recomendamos que las empresas vayan a un modelo colectivo, fundamentalmente por 3 cuestiones. Por un lado, por un tema de eficiencia, porque si no las empresas tendrían que disponer de recursos suficientes para hacer frente a todas estas obligaciones, que estaríamos hablando del reporte de datos, la propia habilitación para poder constituirse como un SIRAP, todo el tema de la trazabilidad, los planes empresariales de prevención, en fin, una serie de obligaciones que implican recursos. En segundo lugar, también por un tema de costes, porque al final, si uno se constituye en SIRAP, tiene que asumir una garantía financiera. Y luego, finalmente, porque creemos que realmente la colectividad permite cumplir mucho más fácilmente con todas las obligaciones. A mí, por lo que hemos contado hasta ahora, me queda claro que las obligaciones son a título individual y que pueden abordarse de forma individual o de forma colectiva. Y que aquí Genci, uno de los preceptos que defiende, es que es mucho más interesante para las empresas que esa gestión sea colectiva. Pero, antes de que se pueda producir la gestión, tiene que haber un cumplimiento de obligaciones. Eduardo, ¿las empresas en general hasta este momento están cumpliendo las obligaciones que tocan a fecha de hoy? Yo diría que no. En función de los datos que ha publicado el Ministerio, en cuanto al número de empresas que se han inscrito en el registro de productores y producto, nos dicen que se han inscrito unas 20.000 empresas. Cuando miramos al Instituto Nacional de Estadística y miramos por CENAE y por Código de Actividad qué industrias están en qué sectores, podemos estimar que el número aproximado de empresas que tendrían esta obligación estaría en torno a las 80.000, ¿no? Con lo cual, el ratio es que 1 de cada 4 se han inscrito, ¿no? Con lo cual entiendo que todavía hay mucho desconocimiento. Y hablando de lo que decía Ainhoa y acaba de contestar, el único bloque que está actualmente en vigor es el bloque de la información, ¿no? Y aquí básicamente hay 2 obligaciones. Una es la de inscribirse en el registro de productores y productos, si eres envasador,
Y la segunda obligación es la de facilitar la información de los envases vendidos en 2021 y 2022. Y hablando de ese desconocimiento, la Administración ha ampliado esos plazos a noviembre, con carácter improrrogable, para que las empresas declaren durante noviembre los envases vendidos en 2021 y diciembre para que declaren la puesta en el mercado en 2022. O sea que digamos que hay una primera fecha importante que es final del año 2023, donde las empresas tienen que haber completado o cumplimentado una serie de compromisos. Como decía, por cierto, al principio de nuestro webinar, el sentido que le damos a este evento es completamente divulgativo y muy informativo. Y hemos ido recibiendo preguntas incluso antes de que arrancáramos este webinar. Yo voy a pasar a leer algunas, que además ven que de vez en cuando estamos apoyando lo que decimos con alguna información en pantalla, por ejemplo, hitos importantes, aclaraciones, informaciones, pues lo mismo vamos a hacer con algunas de esas preguntas. Esta primera, de las que, insisto, ya nos han llegado antes de comenzar el webinar y vamos a intentar ir respondiendo, es para Ainhoa. Y dice literalmente: si soy una empresa que ensambla piezas y comercializa un producto que no es envasado ni embalado, por ejemplo, un vehículo, ¿me afecta la norma? Ainhoa, todo tuyo. Siendo muy directa, no te afecta la norma. Lo único que sí que recomendaríamos es que todo el mundo lea bien y entienda bien la descripción o la definición que ha dado antes Eduardo de envase. Si estamos pensando en un vehículo, casi todos pensamos que no va envasado ni va embalado, pero es cierto que a todos nos gusta cuando estrenamos un coche, ¿no? Pues quitar ese plastiquito, esa lámina que protege el embellecedor o ese plástico que puede proteger el volante o los asientos. Y eso sería un envase y sí te afectaría. Fíjate, curioso, en eso no había caído yo. Son estos pequeños detalles que manejáis los técnicos. Otra pregunta, voy con ella, que también, insisto, desde las que hemos recibido previamente. Si yo vendo mis productos envasados fuera de España, Ainhoa, te la voy a volver a dejar votando cortita y al pie, ¿me afecta esta norma, sí o no? No te afecta esta norma, te afectará la norma del país de destino, porque como decíamos antes, esto es una norma europea y cada país tiene que estar haciendo su adaptación a su ordenamiento. Es la palabra que al principio Ainhoa no quería decir para no liar más a los espectadores, que es la transposición de las normas europeas, que es cuando un país adapta a su legislación una norma de rango superior, en este caso de la Unión Europea. Esta es para ti, Eduardo, para que respire un poquito Ainhoa. ¿Quién se considera productor en caso de productos envasados bajo ese concepto que todos como consumidores conocemos de marca blanca? Bueno, yo hablaría de productos fabricados por encargo de un tercero. Estamos hablando de envases comerciales e industriales y la legislación distingue entre lo que es la marca de distribución y lo que son los productos encargados por un tercero, ¿no? Entonces aquí la respuesta, el Ministerio en su documento de fax, de preguntas y respuestas que publicó en agosto, lo dice bastante claro, y es que está afectado por la ley de envases comerciales e industriales. Aquellos que encargan a un tercero la fabricación de un producto serían los que tienen que asumir la responsabilidad ampliada del productor, o sea que sería siempre el que hace el encargo, ¿vale?, o el marquista, ¿no? Si bien es cierto es que también ahonda en este documento el Ministerio en decir que permite un pacto entre las partes, tanto entre el fabricante como el que encarga, para que en caso de que lo estimen oportuno sea el fabricante el que pueda asumir esa responsabilidad. Interesante esto que has dicho, el fabricante o el marquista, porque por ejemplo, no sé, voy a pensar en marca blanca de yogures, ¿puede ser siempre el fabricante el marquista o no? Puede ser que sean dos sujetos diferentes. Muy interesante. Tengo otra para ti. Esta es larga, el enunciado, eso no quiere decir que la respuesta sea compleja. Voy con ella. Si hay que declarar el embalaje de productos que compramos en España y forma parte del pedido que se entrega al cliente final también en España, ese es el preludio de la pregunta y aquí viene la cuestión, ¿quién ha de declarar ese plástico que forma parte del embalaje de lo comprado a un proveedor español? Quiero decir, si es un proveedor español, al final él es el primero de la cadena, él es el que tiene que hacerse cargo de tanto del envase del producto primario, del secundario, como en el terciario. Si bien es cierto que si vamos a la pregunta anterior y hablamos del encargo fabricado a un tercero o de las marcas de distribución, en ese caso sí sería responsabilidad del fabricante, cuando te envía el producto para que tú lo comercialices, de hacerse cargo de ese envase secundario o terciario, de ese envase de
de transporte. Una de las cosas que nosotros pretendemos potenciar a través de este webinar y con toda la información que está dando Genci, es que las empresas se registren. De manera, Eduardo, que esta es una pregunta no de las que hemos recibido, sino una pregunta que te formulo yo. Volvemos, digamos, a una estructura más estándar. ¿Por qué crees tú, o cómo podrías explicar tú, que es tan importante que las empresas que no lo han hecho se registren? Bueno, es importante por lo que decía antes, es decir, porque es la obligación de inscribirse en el registro de productores y producto. Y con fecha 1 de abril es obligatorio que cada vez que pongas un envase en el mercado español, tienes que el número de registro que te asigna el hecho de haberte dado de alta, lo tienes que incluir en tu factura, ¿no? Y además es obligatorio que este número de registro se vaya repercutiendo por la sucesiva cadena hasta el cliente final, lo que quiere decir que si un distribuidor, por ejemplo, comercializa distintos envases de diferentes productores, tendrá que indicar en factura cada uno de los números de productor de los diferentes envasadores, ¿no? Con lo cual ya existe una obligación que es taxativa, que desde el 1 de abril todos los envases que se vendan en España tienen que llevar asociado ese número de registro. Vamos a complicarlo un poco más, que no es una complicación que nosotros nos inventemos, sino que vamos a hablar de algo que sigue siendo igual de necesario. Una empresa que ya está registrada, o un colectivo de empresas que ya están registradas. La siguiente obligación tiene que ver con la información de puesta en el mercado. Es decir, corrígeme si me equivoco, tienen que facilitar a la administración las toneladas de envase que han comercializado. ¿Esto es correcto? Eso es correcto. Como he dicho antes, existen el mes de noviembre y el mes de diciembre como periodos de gracia para que se declaren el 21 y el 22, pero aquí la complejidad está en la información que hay que facilitar al Ministerio, porque el Ministerio exige que se declare por categoría de producto, es decir, hay que decir si es doméstico, comercial o industrial, hay que decir si es reutilizable o de un solo uso, con lo cual aquí tenemos 3x2, son 6 categorías diferentes. Tenemos que decir cuál es la tipología de ese envase, es decir, si es primario, secundario, terciario, tenemos que definir cuál es el material y en función de si es reciclable o no, tenemos que hablar de la vida útil, número de ciclos, unidades, con lo cual la complejidad a la hora de declarar los envases es bastante, es bastante difícil, ¿no? Es un lío, vamos, yo te estoy leyendo y... Entonces, en ese sentido, desde Genci hemos desarrollado un sistema de información, un sistema informático que facilita a las empresas para que puedan declarar conforme marca el registro de productores y producto. Lo hemos testado en Baleares, está funcionando, lo hemos testado y ofrecemos la posibilidad a las empresas que lo estimen oportuno, que quieran, pues que contacten con nosotros para que podamos echarles una mano a la hora de cumplir con esta obligación, ¿no? Yo creo que solo en esta respuesta, con la complejidad del enunciado de la explicación y que al final del todo aparezca la mención a que Genci soluciona parte de estos problemas porque tiene un sistema de información ya estabilizado, comprobado y que está funcionando, hace que entendamos por qué es mucho más interesante que la responsabilidad individual tenga una gestión colectiva. Esto casi es un tercer grado, perdóname, porque tengo más preguntas para ti. Sí. Antes decías que la norma afecta a todos los envases, tanto los que son de un solo uso como los envases reciclables que no se salvan de este entorno. ¿Qué ocurre, Eduardo, con los envases donde, por ejemplo, se comercializan gases? ¿Cambian las obligaciones en este caso o no? Porque antes has dicho algo de pasada de gases y me gustaría insistir en esto. Vamos a ver, aquí la respuesta es relativamente sencilla, es decir, los envases pueden contener sólido, líquido o gas, quiero decir, son envases primarios y por lo tanto al final de su vida útil hay que gestionarlo. El envase, las bombonas de butano, las bombonas de gas, por ejemplo, tienen una complejidad adicional, porque, por ejemplo, en el butano lo consume el ciudadano, pero no se considera un envase doméstico porque es un residuo peligroso que se tiene que gestionar por un gestor de residuos especializado y sale del ámbito de los entes locales. Es decir, los entes locales no echas la bombona de butano en el contenedor amarillo, o sea, al final se lo tienes que dar a un gestor de residuos y además es un gestor de residuos peligrosos, ¿no? Con lo cual, esto añade complejidad y una excepción, ¿no? Luego, además, esto nos mete un poco a lo que tú me decías al inicio de tu pregunta, o sea, que son envases reutilizables o de un solo uso, ¿no? Entonces, en función de eso,
Normalmente las bombonas de butano o de gas, incluso las de los hospitales, claro, se gestionan en circuitos cerrados, ¿vale? Entonces, esto es lo que se llaman SDDR, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los envases reutilizables, nosotros en nuestra solicitud de autorización consideramos que existen dos modos de gestionar estos envases reutilizables, ¿no? Uno es en un sistema cerrado, donde quien establece este sistema de evolución y retorno, al final, establece un mecanismo que establece una garantía para cobrar un depósito que tiene que ir hasta el usuario final, establece un mecanismo de recuperación de ese envase y luego hace la devolución del depósito. Vida, por ejemplo, el que se dedica al submarinismo, a la botella de oxígeno. Entonces, dentro de esto, esto es un acuerdo, obviamente, entre el consumidor y digamos, el envasador, el vende, y entonces ellos se pueden adherir a Genci y nosotros en su nombre haríamos toda la trazabilidad y garantizaríamos de cara a la administración cómo se cumple y cómo se mueve esas bombonas de butano y cómo se reciclan al final de su vida útil, ¿no? Y luego existe otro sistema que son los SDR en abiertos, que curiosamente esta ley no habla de los SDRs en abierto, pero sí se contemplan se han publicado ahora en el borrador del reglamento europeo de envases comerciales industriales. Es un entorno no cerrado, esto es distinto. Sí, y esto quiere decir que son envases reutilizables, de hecho en España se están gestionando ya, pero el que los recupera, los reutiliza, no es el consumidor original, ¿vale? Es reutilizado por una segunda persona, ¿no? Y entonces, esta sería la segunda mecánica de gestionar esos envases reutilizables, ¿no? Te voy a decir que como estoy abusando mucho de ti, que te voy a dejar que bebas agua, porque te voy a formular otra pregunta justo ahora, sí. que tiene que ver con esto, que complementa a esto. Estamos hablando de envases reutilizables. ¿Cuándo se va a poner en marcha, desde Genci, este sistema para reutilizables? Y alguna cosa que quieras decir que sea importante sobre cómo se va a gestionar. A lo mejor ya lo has dicho en esta respuesta anterior. Bueno, se va a poner en marcha el 1 de enero del 2025, que ¿vale? Es decir, cuando empieza la obligación de empezar a gestionar estos envases, ¿no? Hasta ahora la responsabilidad era de la industria o del envasador, y entonces ahora pasa a ser una responsabilidad del scrap. 1 de enero del 25 entra en vigor. Y aquí, hay dos cosas que me gustaría incidir. Una es que de cara al productor de producto, de cara al que comercializa el envase, no cambiaría en nada la operativa, seguiría siendo business as usual, o sea, ¿vale? Seguiría gestionándolo y haciendo las mismas cosas, y luego nosotros, mediante acuerdos con gestores y utilizando, pues como decía Ainhoa en su exposición, una pregunta anterior, donde todos estos residuos se documentan con documentos de identificación que expiden las comunidades autónomas y mediante códigos LER y aplicando cuota de mercado, seríamos capaces de gestionar y trazar la gestión de todos esos envases, ¿no? Bueno, pues Ainhoa, calienta que sales, que has estado ahí. Hemos dicho ya que en el año 2023 las empresas han de hacer varias cosas, ¿no? No voy a insistir mucho en esto, pero hay un detalle importante, que es inscribirse en el registro de productores y productos. Hay que reportar los envases comercializados en el mercado español durante el año 2021 y 2022. Estamos en noviembre, como mínimo, para quien esté viendo esto, estamos en noviembre, y queda también el mes de diciembre de 2023 para lo que se corresponde al año 2022. Otra fecha importante, como acaba de explicar Eduardo, es la del año 2025, cuando ya se va a empezar a aplicar el régimen de responsabilidad ampliada del productor a todos los envases comerciales e industriales. Aquí podemos hacer, por así decirlo, un punto y seguido, y esto me lleva a formularte una pregunta que enlaza con este contenido. En pocas palabras, ¿se podría explicar, Ainhoa, en qué se traduce todo esto para quienes están siguiendo este webinar? Pues se traduce en que el 1 de enero de 2025 la obligación básicamente es que las empresas tienen la responsabilidad de financiar y organizar la correcta gestión del residuo para conseguir los objetivos ecológicos que nos fija la norma. En ese momento, el 1 de enero de 2025, las empresas o estarán bien habilitadas como SIRAP o deberán estar inscritas en un SCRAP como podría ser Genci. En el caso de los SCRAP tendremos la obligación de, evidentemente, tener nuestras tarifas para que las empresas puedan hacer una elección consciente.
cliente. En nuestro caso serán unas tarifas por materiales en euro tonelada, y con esa tarifa deberemos cumplir todas las obligaciones que nosotros podemos asumir conforme a la ley en nombre de nuestras empresas, que van desde, evidentemente, el garantizar la correcta gestión del residuo, trazando, documentando, financiando la consecución de los objetivos ecológicos, y cuestiones como los planes empresariales de prevención, y todo estará englobado dentro de esa tarifa. Aquí sí que me gustaría destacar, porque bueno, últimamente hemos recibido muchas cuestiones en torno a los planes empresariales de prevención, y evidentemente pues eso está incluido tanto la redacción como el seguimiento de ese plan empresarial de prevención, sea cuando finalmente entre la obligación, porque parece que hay ahí algunas dudas en torno a si será en 2024 cuando deberemos redactarlo o en 2025. Bueno, pues nosotros para eso contamos con los mejores expertos en materia legal, y tan pronto nos digan que es la obligación, nosotros haremos los planes empresariales de prevención igual que lo hemos hecho con SIGAUS todos estos años. Llevamos media hora de webinar, ha habido muchas preguntas, creo que ha habido muchas respuestas, creo que ha habido mucha información interesante, pero eso no significa que no tengamos todavía cosas igual de interesantes o más por contar en los próximos minutos. Preguntas que todo el mundo seguramente se está haciendo, preguntas que pueden ser parecidas a estas que nosotros utilizamos en esta transición. Es probable que con cada nueva información te surjan nuevas dudas. ¿Tienes preguntas? Envíalas a nuestro chat en directo y seguro que las responderemos antes de que finalice el webinar. Continuamos en nuestro webinar, estamos aquí ajustando algunos contenidos de preguntas porque estamos muy pendientes de las preguntas que están llegando a través del chat y también de atender los compromisos previos. Hemos hablado de Baleares, no porque sea un destino turístico fantástico y un lugar sensacional para vivir, sino por la experiencia que tiene Genci allí en la gestión de residuos. ¿Qué ha aprendido o qué se ha aprendido de Baleares que pueda ser exportable a lo que vosotros pretendéis hacer dentro de muy poco tiempo? Bueno, lo primero que hemos aprendido es que el sistema funciona, es decir, que empezamos en 2021, como dije, asumimos con carácter retroactivo en enero de 2021 las toneladas que se pusieron en el mercado, y sabemos que el sistema funciona. Hemos identificado, bueno, que básicamente, además de funcionar, los envases, como decía Ainhoa, no dependen del sector de actividad, sino que todos se agrupan y al final la mayoría de las industrias pues pueden conseguir envases porque utilizan lubricante, bien productos químicos, bien pintura, y al final todos sus envases los acaban gestionando y los acaban almacenando y se recogen, o bien en bolsas de metro cúbico, en grandes recipientes, y al final esto nos ha permitido saber que además de los aceites de lubricantes o los aceites industriales, éramos capaces de gestionar todo tipo de envases, ¿no? Y además, en nuestro ámbito de aplicación era básicamente los talleres, era básicamente la industria, pero hemos testado y hemos visto en Baleares que al final hemos recogido en todos los sectores de actividad. Estamos recogiendo en hoteles, estamos recogiendo en tema de náutica en Baleares, que es muy específico. Estamos recogiendo en grandes edificios, con lo cual al final tenemos muy claro que el sistema es escalable, es un tema en el mercado nacional. Baleares puede ser el 2% del mercado nacional, es simplemente multiplicar básicamente por 20, ¿no? Sí, es un 2%, pero te da un aprendizaje que es casi un 200% de cara a lo que vayas a hacer en el resto del país. Estamos hablando de un modelo propio de Genci. ¿En qué consiste ese modelo, Ainhoa, específico de Genci? Bueno, nosotros hablamos de un modelo propio porque, como decía Eduardo, nosotros venimos con un modelo que hemos trabajado durante 16 años con SIGAUS y que hemos testado estos 2 últimos años con Genci en Baleares. Además, es un modelo multisectorial y multienvase. Somos un scrap operativo, multisectorial, multienvase, que no tenemos cuota de adhesión, por lo que comentaba Eduardo de esa escalabilidad del modelo. Hemos tenido simplemente que ampliar o escalar, digamos, las herramientas de las que ya disponemos en Genci Baleares. Somos un modelo también que respeta la operativa actual, que esto es fundamental porque cada vez nos llegan más preguntas en torno a la operativa y no solo en torno a las responsabilidades de información. Nosotros no asignamos zonas, no asignamos materiales y respetamos todos los acuerdos que actualmente los gestores tienen ya establecidos con la industria o los poseedores del residuo, porque, como decíamos, este residuo ya se estaba gestionando y se estaba gestionando bien. Y por último, nos gusta decir también que nosotros somos nuestra forma de entender el scrap es que somos un scrap que presta un servicio universal, es decir, que garantizamos la recogida del residuo en todo el territorio y que además esta recogida es gratuita para el poseedor porque esa es nuestra obligación. Nosotros representamos a los productores que con la nueva norma son los que tienen
tienen que afrontar este coste. Y para dar todo este servicio y con las características que nosotros creemos que debemos hacerlo, pues nuestro modelo es un modelo de cuota de mercado. Ahora hablamos de la cuota de mercado, pero antes de hacerte esa pregunta, que te la voy a hacer a ti, Eduardo, para quien quiera saber más del modelo Genci, hay muchas formas de hacerlo. Están las píldoras legales, se nos puede seguir en redes sociales, luego recordaré que estamos en LinkedIn, que estamos en Twitter, bueno, X, antiguamente Twitter, pero también hay un evento próximamente que va a ser los días 29 y 30 en EMPAC, que es la feria más importante del mundo del envase y la logística, que tiene lugar en IFEMA. Bueno, pues en el pabellón 5 habrá un stand de Genci que tendrá una estética muy parecida a lo que estamos viendo en este webinar. Una ocasión pintiparada para acercarse y hacer cualquier pregunta específicamente sobre el modelo o sobre cualquier otra cosa. Hablemos de lo que decía Ainhoa. Vuestro modelo se basa, Eduardo, en la cuota de mercado. ¿En qué se traduce esto exactamente, si es que se puede explicar con facilidad? Se puede explicar con facilidad. Bueno, cuota de mercado básicamente es que somos responsables de la parte proporcional de los envases que ponen nuestras empresas adheridas. Esto es fácil de entender. Si mis empresas venden 100 envases, pues yo tendré que gestionar 100, o depende de si hay envases reutilizables, pues la parte proporcional de esos 100 que haya que recoger, ¿no? Pero aquí esta cuota de mercado es fácilmente entendible por todo el mundo, pero claro, aquí la diferencia está en cómo calculas esa cuota de mercado. Ahí está cuál es el quid de la cuestión, ¿no? Entonces, hay que pensar que, por ejemplo, en España, y hablaba y daba datos antes, es decir, puede haber como unos 80.000 productores, ahora mismo hay 20.000 dados de alta en el registro de productos y producto. Hay que pensar que puede haber en torno a las 80 a 100.000 industrias y comercios, que es actualmente donde está, por ejemplo, SIGAO. Nosotros como aceites industriales estamos ya recogiendo 100.000 industrias, y se recoge en 8.000 municipios, 8.300 y pico municipios, ¿no? Con lo cual, bueno, hay que ver cómo calculas esa cuota de mercado, ¿no? Porque existen dos posibilidades. Puedes ir bueno, a nivel de industria o de generador de residuo, pues vale, como hay ciertas iniciativas, y entonces, bueno, pues ahí parece complicado, ¿no? Porque tendrías que llegar a acuerdos con 80.000 industrias que están repartidas por 8.000 municipios, y al final, si yo negocio en función de mi cuota de mercado, pues yo podría decir, ¿no? Pues oye, pues fenomenal, yo negocio con las 20 más grandes, me quedo con el 10%, el 15% que es mi mercado, y ya lo tengo cubierto, ¿no? Pero ¿quién iba a recoger los 7.900 municipios restantes, o en las 90.200 empresas distintas, ¿no? Entonces, en nuestra experiencia y en la práctica que tenemos que hemos aprendido con los aceites industriales, nosotros aplicamos una cuota de mercado basada en la documentación, en los documentos de identificación, llegando a acuerdos con los gestores, que al final los gestores, básicamente en España podrá haber alrededor de los 260, 240 gestores que recogen en todo el territorio nacional, que tienen que tener una autorización administrativa para recoger o para gestionar ese envase. Y en función de la cuota de mercado, que además tenemos la gran ventaja que el registro de productores y productos ya te indica cuál es tu cuota de mercado, porque cuando tu fabricante o el que está adherido declara, dice con qué scrap va a gestionar sus envases, con lo cual es un dato oficial y público. Bueno, y entonces nosotros basamos nuestra cuota de mercado en contratos con gestores, y en función, bueno, de esa parte proporcional, financiando a todos y cada uno, con lo cual al final conseguimos que la recogida sea universal. Vamos a los 8.000 municipios. Eso es importante. Y recogemos con un patrón de financiación que sea igual para todos, ¿no? Porque por el otro lado, si yo entro en un sistema de negociar con los poseedores y tengo que ir, por poner un ejemplo, a un grupo comercial muy grande porque tiene el 10% de los envases, pues me los puede poner caros, ¿no? Entonces, claro, al final lo que yo haría sería aumentar el coste, ¿no?, de esa gestión. Voy a tratar de hacer un resumen, no de esta respuesta, sino más o menos de lo que llevamos hasta ahora. Las empresas que importan o envasan productos en envases comerciales industriales han de inscribirse en el registro de productores y productos y declarar los envases comercializados en España en los años 2021 y 2022.
Han de hacerlo de manera inminente, ya que a partir de 2024 ese reporte de datos ha de hacerse en el primer trimestre del año. Repito, en el primer trimestre del año. Estamos hablando de 2024 y estamos en noviembre de 2023. A partir de 2025, que parece que está muy lejos, pero queda muy poquito tiempo, habrán pasado ya los Juegos Olímpicos y estaremos en 2025, para poder cumplir con las obligaciones de responsabilidad ampliada del productor, han de formar parte de un sistema que puede ser individual o colectivo. Ahí entra de nuevo la palabra SCRAP, sistema colectivo de gestión de responsabilidad ampliada del productor, como por ejemplo es el caso de Genci. Esta norma también aplica a los envases reutilizables, algo de lo que también hemos hablado aquí, que han de formar parte de un SDDR, estos sistemas cerrados, que pueden ser cerrados del todo o cerrados pero no del todo, como también ha explicado Eduardo, también individuales o colectivos, para cumplir con sus obligaciones. Desde Genci ya estamos ayudando a las empresas en Baleares a cumplir con esas obligaciones. Este aprendizaje es muy importante, es un pasaporte o tiene que serlo de entrada en el mercado nacional, porque ellos tienen una gran experiencia en la gestión de residuos de envase de uso profesional. Próximamente se va a hacer, lo va a hacer Genci en toda España, bajo un modelo, como acaba de explicar Eduardo y como antes han anticipado Ainhoa, de cuota de mercado, multisectorial, multienvase y multimaterial. Creo que más o menos con este repaso la cosa ha quedado clara y como la gente si no lo puede ver grabado, pues puede rebobinarme, darle para atrás y para adelante, que puede ser muy interesante. Y ahora, tras este repaso de obligaciones, cuando llevamos aproximadamente 40 minutos de webinar y teniendo en cuenta que no queremos que esto sea muy extenso y lo que queremos es responder a muchas dudas, voy a ir de nuevo con preguntas que tienen que ver con las que nos ha enviado la audiencia de este webinar. Voy con ellas. Esta primera es para Ainhoa. Me lo voy a acercar porque como son preguntas que nos han entrado recientemente, la letra es más pequeñita. Una empresa de reciente creación, 2023, ha de enviar la declaración de envases al ministerio correspondiente, al que después de la última reforma ministerial se encargue de transformación digital, de 2021 y 2022. Y en esa misma pregunta, ¿me afecta si soy un taller? Primera parte, no te afecta. Hay que entender que de ahora en adelante surgirán constantemente nuevas empresas que se darán de alta y empiezan a poner envase en el mercado cuando empiecen a existir. Perfecto. Si eres un taller, pues la respuesta fácil es no, siempre y cuando no importes tú directamente productos para tu taller que vengan envasados, y entonces en calidad de importador sí tendrías responsabilidades como productor. Tengo otra para ti. ¿Qué pasa con el coste de gestión de residuos de envases que estamos asumiendo como poseedores y la cuota de adhesión al scrap como productores? Y acota la pregunta diciendo, ¿pagar por los envases que pones en el mercado y seguir asumiendo el gestor de peligrosos es un gasto alto? Aquí hablan de lo que siempre preocupa. Efectivamente. Pues como poseedores del residuo, hasta el 1 de enero de 2025 tendrán que seguir como hasta ahora asumiendo la gestión de los residuos de envase que ellos generan en sus propias instalaciones. A partir del 1 de enero de 2025 la responsabilidad será de los scraps y en todo caso nosotros no tenemos cuota de adhesión. Cuando llegue ese momento en la tarifa se harán cargo de los envases que ellos comercializan y de los que ellos reciben no tendrán que costearlos porque los scraps estaremos ahí para cubrir ese coste. Está bien también esta información. Genci, no hay una cuota de adhesión. Esta pregunta es para ti, Eduardo. ¿Qué puede hacer una empresa que importa y lo hace desde Europa si sus proveedores no le facilitan la información necesaria? O sea, te mandan cosas pero no te quieren ni contar qué tipo de cosas tienen que ver con el embalaje o con el envasado. Bueno, lo fácil es decir que cambie de proveedor. Yo diría cambiaría de proveedor, porque al final la obligación es del importador o del que importa. Pero bueno, yo entiendo que es algo que se puede exigir y se le puede pedir a ese proveedor que te diga el material cómo está compuesto. Sobre todo porque en una segunda fase va a existir lo que se llama la ecomodulación y las tarifas se van a ver afectadas de si el material que se utiliza tiene un porcentaje de material reciclado, con lo cual habrá ciertos descuentos en las tarifas. Con lo cual yo creo que va a ser una obligación y los proveedores tendrán que facilitar esos datos, esa información, pues porque el mercado ya lo va a demandar. O sea, yo creo que ya nadie puede negarse a facilitar esa información, ¿no? Además, como es una transposición de la norma europea, lo que va a pedir alguien en España que importe, se lo va a pedir alguien que importe desde Hungría o que lo haga desde Holanda, si es que el proveedor está en cualquier país que no sea ninguno de estos tres, ¿no? O sea, habrá matices, pero en principio en Europa todo el mundo ya conoce esta directiva y todo el mundo conoce las implicaciones que va a tener. Fantástico. Otra pregunta para ti, Eduardo.
¿En 2024 se nos cobrará a los distribuidores que pongamos en España por primera vez un envase? Y vinculada a esta, ¿podemos repercutir a nuestros clientes el coste del reciclado de envases que nos repercutan a nosotros? ¿Habrá que diferenciar el importe por tipo de envase? Son muchas preguntas. Bueno, todo esto es no, porque estamos... No, vale. Porque la obligación de repercutir por material será a partir del 1 de enero de 2025. O sea, hasta el 1 de enero de 2024 no existe esta obligación y por lo tanto nadie te podrá repercutir, ningún productor de producto te podrá repercutir. Luego dentro de, ahora mismo las diferentes empresas o los diferentes productores se están dando de alta en diferentes iniciativas, en diferentes scraps, y en el caso de Genci, pues estábamos hablando de la cuota de adhesión, o sea, adherirse a Genci, que Genci, apoderar a Genci, pues para que te ayude en tus declaraciones, para que te ayude, en tu futuro a que te adecues a la norma, no tiene un coste, ¿no? Porque no existe cuota de adhesión, con lo cual 2024 el coste, en principio, si yo tuviese una empresa sería cero, vamos. Espera, porque hay una importante que se vincula indirectamente a esto, que es de las que acaban de entrar. Y de este tipo seguramente hay muchas, y habrá muchas en la cabeza de quien está viendo esto, aunque no lo haya preguntado directamente. ¿Cuál es el coste de estar en Genci? Cero patatero, ¿no? Te decía, no, es cero. No tiene coste, quiere decir que, eso sí, en enero de 2025, pues lo mismo que hay que pagar el punto verde para gestionar, digamos, los envases domésticos, habrá que pagar en función de material y por envase puesto en el mercado una tarifas que se comunicarán y se publicarán en cerca del último trimestre del año, pues porque obviamente habrá que tener en cuenta el valor de los materiales, pues todas las cotizaciones internacionales, para saber cuál es el coste del plástico, del cartón o del metal, con lo cual, si yo anticipo ahora una tarifa, tenemos una para Baleares, obviamente, pero a nivel nacional es un poco... Vale. Sí, que no es el momento. Perfecto. Tengo dos más que la dirección de este webinar me dice que te oriente hacia ti. Sí. Voy a pedir que seas breve. ¿Cada cuánto será el reporte? ¿Mensual o anual en Genci? Bueno, el reporte, la idea es que sea mensual, porque, básicamente nosotros somos un scrap vivo y nosotros financiamos la gestión del residuo a los gestores y pagamos a 60 días. Ajá. ¿Vale? Entonces, para adecuarnos a la ley de facturación, nosotros, pagamos a 60 días, con lo cual somos muy flexibles, muy dinámicos y estamos indexados, digamos, como decía antes, al precio del material, de tal forma que que el pago puede oscilar en función de cuáles son esas cotizaciones, pero sería mensual. Tengo una más antes de que descanses. ¿Sí? ¿Cuál es el importe que se tendrá que incluir en la factura a partir del 1 de enero de 2025? Bueno, el importe es lo que está por definir, es decir, es lo que decía antes, fijaremos tarifas en función de los precios de los materiales, ¿vale? Y cuál será el índice de la vida, es decir, hacerlo con un año y de adelantado es, probablemente es sacar un número que, se puede aproximar a la RBA, pero no tiene mucho sentido, y lo que sí, obviamente, será un unitario por kilo puesto en el mercado y por material, ¿vale? Un poco, pues será el plástico tendrá una tarifa, el metal tendrá otra tarifa, en función de si es de LPD o, vale. Habrá diferentes tarifas. Nos estamos aproximando al minuto 50 del webinar y como somos gente seria vamos a tratar de cumplir el tiempo, así que tengo tiempo para dos preguntas que Ainhoa tiene que responder con celeridad. Una, que te lanzan. Me gustaría saber si en su caso la relación entre productor, poseedor y gestor será vehiculada por el scrap o si será privada y luego el residuo se vincula al scrap, tipo Sigaus. Ponen aquí. Pues tal y como hemos comentado, desde luego va a ser una gestión tipo Sigaus, que entiendo que es lo que estábamos explicando de esta cuota de mercado, que nosotros respetamos la relación y este sí que es un mensaje para los gestores. Tranquilidad, lo decía Eduardo antes, business as usual, nosotros no intervenimos en el mercado, vale. Ellos siguen con sus acuerdos y nosotros les financiaremos a todos los operadores en función de nuestra cuota de mercado. Y la última, que va a ser también la última de este webinar. ¿Cómo se va a gestionar la recogida de residuos que están medio llenos o medio vacíos, que valen las dos?
Pues se gestionará como se está gestionando hasta la fecha. Es lo que comentábamos antes de los códigos LER, del listado europeo de residuos. Cuando hay un residuo de envase que viene con contenido, normalmente los gestores lo codifican con el código que corresponde al contenido. Pero lo que es cierto es que tarde o temprano, una vez que se lo lleva a un gestor que va a tratar ese residuo que está conteniendo ese residuo de envase, valga la redundancia, ese residuo de envase va a aflorar y nosotros lo gestionaremos y lo financiaremos exactamente igual que los demás. Nosotros, hablando de envases, aquí tenemos 2 envases que estamos utilizando como mesa porque somos gente muy de practicar la economía circular. De hecho, este será el stand, como decía antes, que estará en EMPAC, 29 y 30, pabellón 5 de IFEMA. Es fácil registrarse porque además el registro de todos los eventos de IFEMA es algo muy sencillo. Bueno, pues hasta aquí nos hemos querido aproximar a este mundo de la nueva norma de envases y residuos de envases que ya se está aplicando en España. Hay mucha información que es importante. Si alguien tiene dudas, de verdad, que siga todas las comunicaciones de Genci. Muy interesante esto que se llama las píldoras legales. Es muy fácil registrarse y recibir esa información en modo newsletter. Y también estamos presentes en redes sociales, en LinkedIn, Genci, Scrap de Envases Comerciales e Industriales, y en Twitter, Genci_EC de Economía Circular. Eduardo, Ainhoa, ha sido un auténtico placer. Espero que estéis satisfechos de vuestra intervención. Yo he aprendido una barbaridad aquí con vosotros y también todo el equipo que está realizando este webinar. Muchas gracias y hasta la próxima, que es la más segura, que es una cosa que decía siempre mi abuela. Muy bien, muchas gracias. a ti. Gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Gracias a todos. Sí.